El doctor es especialista en medicina de emergencias y desastres, instructor BLS, ACLS, PHTLS, médico aeroevacuador, maestría en servicios de atención prehospitalaria, desastres y rescate aéreo y médico asistencial del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Mucho gusto, doctor, es un placer tenerlo aquí. Usted me comenta, le damos el pase para inicio de su ponencia. Bueno, buenos días con todos. Encantado de poder estar aquí esta mañana con ustedes para poder compartir y conversar un poco acerca de algunos temas. Específicamente en esta oportunidad vamos a hablar acerca del control de daños, ¿no? El tema de esta presentación es, el título de esta presentación es Controlando el daño en trauma desde el inicio. Y bueno, siguiente por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, los objetivos de esta presentación es, primero, conocer qué cosa es una reanimación de control de daños en trauma. Segundo, vamos a identificar cuál es la importancia de la reanimación de control de daños. Tercero, vamos a identificar también y reconocer los componentes de la tríada de la muerte. Y finalmente vamos a conocer un poco de las intervenciones necesarias para realizar una reanimación de control de daños oportuna desde la primera intervención. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos un poco en el tema y vamos a hablar un poquito de trauma. La verdad, podríamos hablar muchísimo, hay muchas estadísticas de trauma, pero lamentablemente ninguna nacional, ¿no? En líneas generales, la OMS dice que una de las principales causas de muerte en relación al trauma, o una de las causas por las que los pacientes con trauma fallecen, la primera es la hemorragia y la segunda es el traumatismo encefalocraniano. Además de eso nos dicen que, bueno, en relación al trauma, una de las principales causas son los accidentes de tránsito, y estos están en el número de 1,35 millones de muertes por personas al año, ¿no? Y es definitivamente una causa muy importante de limitación. En el caso de los pacientes jóvenes, por ejemplo, el trauma es una causa de muerte, es la primera causa de muerte, ¿no? Y en general, de forma global, es la octava causa de muerte, es la octava causa de muerte. Siguiente, por favor. Bien. Lo otro que también hay que comprender es esto que ya está demostrado ya hace varias décadas, el hecho de que en trauma hay tres momentos de muertes, ¿no? El primer momento ocurre pues minutos después del incidente de trauma y está causado por algunas lesiones que son incompatibles con la vida. Eso significa pues un decapitamiento, una disección de la aorta, pues, ¿no? Que no se puede manejar, tal vez, ¿no? O un traumatismo torácico tan intenso que en minutos realmente el paciente fallece, ¿no? Pero hay un segundo momento que está dentro de las 4 primeras horas en las que el paciente muere por una patología o por una lesión que puede ser manejada, ¿no? Después de eso, el paciente llega al hospital y ya posteriormente, en los siguientes días, puede sufrir alguna complicación como una infección, etcétera, y fallecer. Pero realmente nosotros estamos abocados al manejo de este segundo grupo en el que podemos intervenir y las probabilidades de supervivencia de este paciente mejoran con nuestra intervención. Entonces, siendo la hemorragia una de las causas más importantes de fallecimiento, nuestra intervención con esta estrategia de la reanimación de control de daños es sumamente importante para cambiar el destino de este grupo de pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. No, vamos ahora. Siguiente, por favor. Vamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene un sangrado, ¿no? Y sobre todo un sangrado descontrolado, un sangrado que no logramos cohibir, no logramos contener. Bueno, hay una gran pérdida de volumen de sangre y ustedes saben que la sangre contiene células que intervienen en el transporte de oxígeno como los hematíes, células que intervienen en la coagulación como las plaquetas, y además hay factores de coagulación que también se van perdiendo. El cuerpo intenta formar un coágulo, pero si eso no se logra, la pérdida continúa
Y una de las funciones más importantes de la sangre es, aparte de la coagulación, también controlar la temperatura, ¿no? Entonces hay una pérdida del control de la temperatura en sí. A esto hay que añadirle que algunas veces podemos tener un paciente con alguna enfermedad de base, por ejemplo, con algún problema cardiovascular tal vez, o de repente que está bajo los efectos de algún medicamento que toma regularmente, por ejemplo, un anticoagulante, etcétera, que pueden complicar más la situación, ¿no? Cuando el paciente pierde un gran volumen de sangre, por supuesto va a ingresar a un shock descompensado, ¿no? Un shock hipovolémico descompensado, y eso significa que va a haber una hipoperfusión importante en diferentes tejidos del cuerpo y va a condicionar la producción de estos mediadores, de estos productos finales como el ácido láctico, que van a causar vasodilatación, van a causar acidosis metabólica, etc. Ok, siguiente, por favor. Bien, entonces, como parte del manejo, estamos siempre relacionando nosotros el hecho de que hay que reponer fluido, ¿no? Miren, en la década de los 70-80 hubo un investigador que hizo una investigación relacionando los politraumatizados o los traumas severos con la hidratación o la fluidoterapia, ¿no? Y aparentemente en esa investigación que realizó, llegó a la conclusión de que los pacientes politraumatizados que recibían una gran cantidad de volumen sobrevivían más. Pero la verdad es que los siguientes años eso no fue así, ¿no? Muchos cirujanos ingresaban a sala de operaciones a operar estos pacientes que tenían traumatismos abdominales, por ejemplo, con lesiones importantes de hígado y vaso, y se encontraban pues con asas intestinales distendidas, edematosas, paredes abdominales edematosas, y que eran muy difíciles de corregir, y es más, la supervivencia de estos pacientes no era buena, ¿no? Y eran pacientes que habían recibido 5 litros, 10 litros en el manejo previo a la cirugía, ¿no? Y la verdad es que años después, probablemente unos 10 años después o 15 años después, el mismo investigador trató de cambiar, volver a repetir la investigación y resultó que no dio resultados como se esperaban. Realmente el resultado fue exactamente al revés, ¿no? Y fue cuando apareció esta teoría del control de daños. Siguiente, por favor. Entonces, el control de daños es una estrategia que se origina en el campo militar, ¿no? En la Marina americana, ¿no? Y era la estrategia que empleaban cuando un buque había estado pues bajo combate, ¿no? Y había sido dañado de forma importante. Entonces, la estrategia era hacer los arreglos necesarios para mantener al buque a flote y que cumpla su misión, ¿no? Entonces, de ahí se tomó esta estrategia del control de daños y se aplicó a la medicina a los pacientes politraumatizados, ¿no? Y surgió la cirugía de control de daños, que lo que busca es controlar la hemorragia y controlar las posibilidades del desarrollo de infecciones inicialmente, ¿no? Entonces, los pacientes a veces son sometidos a cirugías en las que solamente se hace hemostasia y posteriormente 24, 48, 72 horas después se hacen otras intervenciones ya con la intención de restituir la anatomía y retornar todo a la fisiología normal, ¿no? Pero se dieron cuenta por algún tiempo después que no bastaba solamente con una cirugía, sino que había que acompañarlo con alguna estrategia médica para poder manejar adecuadamente al paciente y mejorar las probabilidades de supervivencia. Entonces surge la reanimación de control de daños, ¿no? Que busca básicamente controlar el sangrado, corregir pues, las alteraciones en el estado metabólico, ¿no? Evitar pues, la alteración en la coagulación y mejorar pues, también el medio interno. Siguiente, por favor. Entonces, miren, la reanimación de control de daños busca controlar rápidamente la hemorragia, prevenir la coagulopatía y mantener también la capacidad del organismo para transportar el oxígeno y así mantener una buena perfusión, ¿ya? Y tiene unos componentes que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor.
Miren, la reanimación de control de daños tiene estos componentes que ustedes observan ahí. La reanimación hemodinámica mediante la restricción de la fluidoterapia o la fluidoterapia restrictiva, la hipotensión permisiva, los protocolos de transfusión masiva, de los cuales yo no voy a hablar mucho porque sé que tienen ustedes una presentación en relación a esto. También el segundo componente es la reanimación metabólica mediante la protección frente a la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia. Y finalmente la reanimación hemostática para evitar o revertir la coagulopatía. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de cada uno de los componentes. Miren, la reanimación hemodinámica. Ya está demostrado realmente por varias investigaciones que el exceso de la fluidoterapia es completamente nocivo. Y estamos hablando de que si yo doy una fluidoterapia muy agresiva, voy a diluir factores de coagulación, el paciente va a seguir sangrando porque le voy a tratar de elevar la presión a unos valores normales, ¿no? Voy a seguir activando el sangrado, voy a condicionar que haya más pérdida de sangre, el paciente va a entrar en shock, va a haber mayor acidosis, va a haber un trastorno de coagulación, va a haber dilución de los factores de coagulación, ¿no? Entonces eso va a condicionar acidosis, va a condicionar hipotermia, porque muchas veces los fluidos que nosotros aportamos no son fluidos que están a una temperatura adecuada, 39 a 40 grados, ¿no? Va a haber una hiperfibrinolisis dilucional y eso va a significar hipoxia y disfunción generalizada. Siguiente, por favor. Y además de eso, debemos todos darnos cuenta que los cristaloides no son sustancias inocuas. Es más, son sustancias nocivas al final si son dados en mayor porcentaje del que debería haberse dado. Por ejemplo, el cloruro de sodio al 9 por mil, si nosotros hacemos un aporte importante de solución salina al 9 por mil, vamos a condicionar que el paciente ingrese en una acidosis hiperclorémica. El lactato de Ringer, que es una sustancia que nosotros podemos utilizar en los pacientes politraumatizados de manera general, no es muy amiga de los pacientes con traumatismos encefalocranianos porque puede condicionar mayor presencia de edema. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el acetato gluconato de Ringer, que es una solución balanceada con la que no vamos a poder, digamos, tenemos la oportunidad de no producir acidosis, ¿no? Hiperclorémica, y que puede, de alguna manera, evitar digamos, ser precursor del edema cerebral. Y los coloides, que algunas veces tenemos que utilizarlos, digamos, alteran la coagulación y algunas veces intervienen en la disfunción hepática, ¿no? Listo, siguiente, por favor. Entonces, apareció esta estrategia que es la hipotensión permisiva. Es una estrategia bastante importante y que se emplea ahora para poder hacer la restitución de fluidos en los pacientes en los que yo no puedo controlar una hemorragia. Y se entiende que es una hemorragia externa que no puedo controlar y una hemorragia interna que definitivamente no se va a poder controlar si no es en el quirófano. O sea, no hay otra forma de controlar una hemorragia interna. Entonces, mientras yo tenga un sangrado que no puedo controlar, puedo implementar la hipotensión Por cierto, permisiva. Eso significa mantener la presión arterial entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y para los que trabajan en prehospitalario, tienen que darse cuenta que muchas veces en el prehospitalario es muy difícil en algunas oportunidades poder tomar la presión arterial por razones en las que hay mucho ruido, la sirena de la ambulancia, etcétera. Entonces nos interesa el pulso radial. Ustedes saben que hay una relación directa entre la presión arterial sistólica y la presencia de pulsos periféricos, ¿no? Y centrales. Entonces, si nosotros tenemos la presencia del pulso radial, pues la presión debe estar, sistólica debe estar entre 80 y 90, si tenemos un pulso femoral, esta debe estar en 70, y si solamente percibimos el pulso carotidio, este paciente debe tener una presión arterial de 60 mínimo. Entonces, el objetivo es, si yo encuentro un paciente que tiene un sangrado, o tiene sospecha de un sangrado interno, o tiene un sangrado externo que no he controlado aún, debo palpar el pulso radial. Si no encuentro el pulso radial, debo administrar bolos de 250 centímetros cúbicos de solución salina o lactato Ringer o la solución que yo esté manejando. Por supuesto, no va a ser dextrosa, ¿no? Con la intención de elevar la presión hasta que yo perciba el pulso radial. Una vez que perciba el pulso radial, suspendo la fluidoterapia. Pero quiero que comprendan que la hipotensión permisiva no es una estrategia que se puede mantener indefinidamente. Es una estrategia que finalmente incrementa la demanda de oxígeno. Es por eso que debería mantenerse ¿por cuánto tiempo?
La verdad es que todavía no se ponen de acuerdo por cuánto tiempo yo puedo mantenerla, pero probablemente podré mantenerla por ese periodo dorado que estamos hablando, que es alrededor de 1 hora, ¿no? Sin producir problemas, pero después de eso la demanda de oxígeno va a ser importante. Algunos protocolos de prehospitalario en algunos sistemas de atención prehospitalaria sugieren que si el traslado va a ser muy prolongado, más de 1 o 2 horas, se mantenga la hipotensión permisiva, pero no con el límite de 80-90, sino mantener 100 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, ¿no? Pero esto no está, digamos, no es una convención, o sea, no está en los lineamientos que asumen todos los sistemas de atención prehospitalaria o en general la hipotensión permisiva, ¿no? La hipotensión permisiva en sí es mantener la presión arterial sistólica entre 80 y 90. Siguiente, por favor. ¿En qué pacientes no se puede utilizar la hipotensión permisiva? En aquellos pacientes en los que me interesa mantener una mayor presión arterial media. Y esos pacientes específicamente son los que tienen injuria cerebral traumática, o sea, traumatismo encefalocraniana o un trauma vértebromedular, ¿no? En estos pacientes yo debo mantener una presión arterial media de 90. Y no estamos hablando de una presión arterial sistólica, estamos hablando de una presión arterial media, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hay una injuria cerebral traumática, o sea, una lesión directa sobre el cerebro, sobre la columna vertebral en general, ¿no? Sobre el sistema nervioso central, aparte del punto de la lesión, rodeando la zona de la lesión hay una zona de penumbra, ¿no? Y la disminución en el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro va a ocasionar una disminución en la presión de perfusión cerebral. Y eso significa, como consecuencia, una lesión secundaria en la que se va a ampliar la zona de penumbra, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un sangrado no controlado una sospecha de una hemorragia interna o una confirmación de una hemorragia interna, pero que además tiene una injuria cerebral traumática o un trauma vértebromedular, en este paciente sí vamos a tratar de mantener una presión un poco más alta, ¿no? Mantener una presión arterial media de 90 mínimo. Otra situación también puede ocurrir de manera semejante en los pacientes que son moribundos, son ancianos o que tienen alguna enfermedad cardiovascular en los que hay que elevar un poco más la presión arterial. Okay. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos un poco de la hemorragia y de la transfusión de sangre. ¿Okay? Si bien es cierto, el paciente pierde sangre, pero no es lo único que pierde, también pierde plaquetas y también pierde factores de coagulación. Si nosotros vemos solamente la hemorragia como pérdida de glóbulos rojos, estamos absolutamente equivocados, ¿no? Porque vamos a reponer sangre, pero ese paciente va a seguir sangrando. Entonces ya se ha visto que la mejor posibilidad de la reposición sanguínea es utilizar esta relación 1-1-1. O sea, aportar un paquete globular, un paquete de plasma fresco congelado y un paquete de plaquetas. ¿Okay? Entonces, esta relación es importante y es la relación que ha mostrado tener mejor efectividad. Por ejemplo, les muestro la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Este es un estudio que está publicado en JAMA, que se realizó con 600 pacientes politraumatizados. Y en él se comparó la relación de reposición 1-1-1 con 1-1-2, ¿no? Y si bien es cierto, ambos grupos, digamos así, tuvieron una buena supervivencia, ¿no? O sea, no hubo diferencia entre la supervivencia a las 24 horas ni a los 30 días. En el caso de los pacientes del grupo de 1-1-1, estos pacientes lograban la hemostasia, o sea, el control de la hemorragia con mucha más prontitud, lo que significó al final que se utilizaron menos hemoderivados en ellos, ¿no? Y lo cual representó, por supuesto, una ventaja. Así que la relación 1-1-1 es la mejor relación para la reposición de hemoderivados. ¿Okay? Entonces, en este punto deberíamos hablar un poco más sobre la transfusión masiva o los protocolos de transfusión masiva, que como les dije no los voy a tocar porque van a ustedes verlos en otra presentación. Siguiente, por favor. Bien, lo que sí tengo que tocar definitivamente y que es muy importante que sepan, y
es algo tan sencillo, pero tan importante, que es el control de las hemorragias. El control de la hemorragia externa. Les repito, el control de la hemorragia interna no va a estar a nuestro cargo, va a estar a cargo del cirujano en sala de operaciones. Y siempre que sospechemos o tengamos la corroboración de un sangrado interno, el destino final de ese paciente va a tener que ser definitivamente sala de operaciones. Pero en el caso de un sangrado externo, tenemos que aprender y saber claramente cómo tenemos que controlarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es la presión directa, por supuesto. ¿Okay? Y la segunda opción debería ser, si yo no logro controlar la hemorragia, colocar un torniquete. Pero si dispongo o existe la posibilidad de tener tal vez un vendaje compresivo, o la posibilidad, yo veo que es una herida, que de repente ha habido pérdida de sustancia, de repente está muy separados los bordes, etcétera, es un hueco, en otras palabras, en ese paciente tengo que hacer empaquetamiento. Eso significa llenar o rellenar la herida, ¿no? Entonces, listo, puedo hacer empaquetamiento, puedo hacer un vendaje compresivo. Si no cohíbe con eso, coloco el torniquete. Y si no cohíbe con eso la hemorragia, no se cohíbe con eso la hemorragia, tengo que colocar un torniquete en una zona más próxima. Recuerden que el torniquete se coloca lo más proximal posible al tronco, digámoslo así, ¿no? En la extremidad se coloca lo más proximal posible, ¿no? No significa que se coloca 5 a 10 centímetros de la herida, no, se coloca lo más proximal posible al tronco, ¿no? Al inicio de la extremidad. Y el segundo torniquete se coloca más próximo todavía, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que saber que hay veces hay zonas en donde no se puede realizar compresiones, el tórax, el abdomen, ¿no? O incluso yo puedo tener la posibilidad de poder utilizar gasa con alguna sustancia hemostática, por ejemplo el chitosan, ¿no? Aquí en la imagen, por ejemplo, se muestra la gasa de combate, y con la gasa de combate se puede hacer empaquetamientos y también se puede hacer presión directa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente imagen les muestro un vendaje compresivo, que es el vendaje israelí. No es otra cosa que un vendaje elástico que tiene una pequeña, bueno, una forma de villa que me permite a mí poder hacer una contrafuerza y hacer una mejor compresión de la herida, por decirlo de esa forma. Y lo que se muestra en la otra imagen es el empaquetamiento de la herida. Miren, estos datos son muy, muy importantes. Parecen sencillos, les repito, es la parte más sencilla de la presentación, pero es la parte más importante. Ha cobrado mucha importancia desde estos eventos que han ocurrido en varios países como Estados Unidos y países de Europa, en donde hay esta situación del tirador activo, ¿no? Estas personas que ingresan a áreas públicas y empiezan a disparar, ¿no? Muchas de las personas que han fallecido en estos eventos fallecieron porque el que estaba al costado, o sea, el primer respondiente, no sabía controlar una hemorragia. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a crear toda una política de control de hemorragias, ¿no? Y aprender a cómo utilizar un torniquete, aprender a cómo empaquetar, aprender a cómo hacer una presión directa. Siguiente, por favor. Como les dije, hay unas zonas que a veces no son fáciles de comprimir, ¿no? Por ejemplo, las zonas de la ingle, o la zona de la axila, o la parte alta del tórax, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se ha ideado este torniquete de la Unión. Como ustedes pueden ver, es como un cinturón, ¿no? Al que se le añade una especie de almohadilla inflable, ¿no? Que puede permitir hacer presión directa sobre la herida, etcétera. Por supuesto, no está muchas veces uno no lo tiene disponible esto, pero también se puede improvisar colocando tal vez una sábana, por ejemplo, que rodee la zona de la zona pélvica, ¿no? Y colocar un tensiómetro, por ejemplo, ¿no? También podría ayudar. Por supuesto, la mayor evidencia de la efectividad está en el dispositivo que ustedes ven ahí, el dispositivo comercial, ¿no? Pero bueno, pues si no uno no lo tiene, tiene que ver las posibilidades de cómo ingeniárselas para poder hacer el control de la hemorragia. Siguiente, por favor. Otra cosa o otro detalle importante es la hipotermia en trauma. Miren, la hipotermia en trauma está causada por el mismo hecho del sangrado. Como sabemos nosotros, la sangre interviene en el control de la hemorragia, de la temperatura. También la exposición al medio ambiente. Recuerden que vamos a manejar algunas veces algunos pacientes que estén en un foco de una emergencia, en prehospitalario, tal vez, no sé, pues en medio de la calle, qué sé yo. El mismo shock genera una hipotermia en sí. Recuerden que hay una vasodilatación importante y algunos tejidos van a quedarse sin ese aporte
y van a empezar a perder temperatura. Y también a eso, por supuesto, a la fluidoterapia que nosotros vamos a administrar, ¿no? Como les dije, muchas de las veces, prácticamente casi todas, en los centros en donde trabajamos, por lo menos en emergencia o en prehospitalario, no disponemos de los dispositivos para el calentamiento de los fluidos y terminamos pasando fluidos realmente fríos, ¿no? Y finalmente porque va a haber una pérdida en la termorregulación, producto de una alteración ya en las vías metabólicas normales, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que produce la hipotermia? La hipotermia actúa directamente alterando la coagulación, favoreciendo el sangrado, porque hay una inhibición en la agregación plaquetaria, porque también hay una disminución en los factores de coagulación, hay una disminución en la síntesis de fibrinógeno, y también hay un aumento en la fibrinolisis por el descenso de los niveles del inhibidor del activador de plasminógeno. Entonces, la hipotermia es muy nociva, es un factor que forma parte del triángulo de la muerte y que definitivamente va a conducir al paciente a la muerte si no se corrige. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo que le vamos a dar a este paciente es calentarlo, ¿no? Desde las cosas más sencillas como retirar la ropa húmeda, secarlo, cubrirlo con una manta, si es posible utilizar una manta térmica, hasta las formas más avanzadas como utilizar, bueno, avanzadas entre comillas, como utilizar algún dispositivo que caliente o permita calentar los fluidos, ¿no? Para el paciente politraumatizado, como si ustedes se pueden dar cuenta, calentar los fluidos es tan importante como la transfusión misma. Entonces debemos empezar a hacer entender a nuestras autoridades, en nuestros hospitales, en las instituciones donde trabajamos, que el contar con un dispositivo que caliente los fluidos es tan importante como tener una bomba de infusión, por ejemplo. Entonces, si yo no dispongo de esos dispositivos, puedo echar mano de las cosas más sencillas, ¿no? Utilizar el calentamiento de las infusiones usando de repente baño María o de repente los dispositivos o los frascos que no tengan metal, los puedo meter incluso al microondas, ¿no? Para poder calentarlos. La temperatura ideal para el aporte de estos fluidos debería ser entre 39 a 40 grados centígrados. Siguiente, por favor. Otra cosa que condiciona, por supuesto, la complicación del paciente trauma y posteriormente la muerte es el pH bajo, o sea, una acidosis. Un pH por debajo de 7.2 va a causar una serie de alteraciones. Principalmente va a disminuir la contractibilidad miocárdica, ¿no? Entonces vamos a tener un gasto cardíaco más bajo. Además de eso, va a haber una vasoplegia en general, o sea, va a haber una vasodilatación periférica importante, va a condicionar hipotermia. Pueden empezar a aparecer una serie de arritmias cardíacas, entre esas la bradicardia. Y va a haber una pérdida en la función real de la coagulación. Entonces, cuando un paciente de trauma presente un pH por debajo de 7.2, debe ser corregido. De manera semejante tenemos al calcio. El calcio es un ion que interviene en muchas funciones. Y ustedes saben que cuando nosotros hacemos transfusión sanguínea, el citrato, que es el componente que va junto con los componentes de la sangre, quela el calcio y vamos a tener una caída del calcio importante una vez que pasemos varios paquetes de sangre. Eso significa, o bueno, varios paquetes en general de los hemoderivados. Eso significa que el calcio, que es un ion que interviene, por ejemplo, en la actividad de cualquier músculo, incluyendo el músculo miocárdico, ¿no? Pues se va a ver disminuido. Entonces va a disminuir la contractibilidad miocárdica, va a haber una relajación de la musculatura lisa de los vasos, entonces va a haber una vasoplegia también, y además de eso, el calcio interviene directamente como un cofactor en la coagulación. Entonces, el calcio es muy importante. Es un detalle que a veces se nos pasa desapercibido. Nosotros manejamos la temperatura, damos los paquetes globulares, pero no nos fijamos en el calcio. Entonces hay que hacer regularmente controles de calcio en los pacientes que hemos transfundido, los politransfundidos, para poder en ellos finalmente darles un manejo oportuno y mantener el calcio iónico en valores normales. Siguiente, por favor. Y acá hay un detalle bastante interesante. Vamos a hablar sobre la coagulopatía en trauma. Como hemos hablado hasta ahora, y como parte de digamos, la triada de la muerte, la cantidad de fluidos que nosotros administramos en un paciente produce una hemodilución de los factores de coagulación, ¿no? Y eso condiciona pues, que el paciente sangre, ¿no? A eso pues, se le conoce como una coagulopatía inducida por trauma.
un sitio. Pero sucede que el trauma en sí es un factor desencadenante de una coagulopatía, ¿no? El traumatismo de tejidos, la lesión sobre las paredes del endotelio y la hipoxia que se genera como resultado de un shock, ¿no? La hipoperfusión celular, en otras palabras, van a condicionar la activación de la proteína C. Y la proteína C activada inactiva factores de coagulación como el factor 5 y el factor 8. Y además de eso, el inhibidor activador del plasminógeno. Entonces, el paciente de trauma va a tener algo que se llama coagulopatía aguda del trauma, del politraumatizado. Tratado, o sea, antes de haber sido intervenido, apenas llega el paciente, ni siquiera se le ha pasado ningún volumen, ni ningún flujo de cristaloides, ni nada, pero ya está con una coagulopatía de base. Entonces, eso es importante que lo sepamos. O sea, a lo que nosotros vamos a añadir aportando fluidos de manera indiscriminada, vamos a exacerbar esa coagulopatía, vamos a incrementar esa coagulopatía, esa alteración en la coagulación y vamos a favorecer más el sangrado. ¿Sí? Siguiente, entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer en estos casos? ¿O qué podemos hacer con el paciente para poder manejar esta coagulopatía? Miren, el CRASH-2 es una investigación que se hizo en diferentes países y que demostró que el uso del ácido tranexámico es relevante en el manejo de los pacientes politraumatizados. El ácido tranexámico tiene un mecanismo que inhibe la fibrinolisis al evitar la unión con el plasminógeno, el plasminógeno a la fibrina. Entonces, de esa manera, favorece la formación del coágulo, evita que haya una lesión, una lisis sobre el coágulo, ¿no? ¿Cómo es que se administra? Bueno, primero hablemos de para quiénes se administran, ¿no? Recuerden que el ácido tranexámico se administra en los pacientes en los que yo me dé cuenta que han tenido un mecanismo importante de trauma, o sea, un mecanismo de alta energía. Clínicamente, voy a fijarme en ellos, en los pacientes que tienen una presión arterial sistólica menor de 110 o una frecuencia cardíaca mayor de 110. ¿Okay? Y lo que es muy importante es que la administración del ácido tranexámico debe ser antes, en las 3 primeras horas, idealmente en la primera hora, ¿no? Después de eso, más bien las probabilidades de que sea contraproducente es mayor. Así que si tengo la posibilidad de administrarlo antes de las 3 primeras horas o durante las 3 primeras horas, eso es lo ideal. ¿Ok? Y entonces, lo importante de esto es que se administre lo más pronto posible. Entonces, ya los algoritmos o los protocolos para manejo del paciente politraumatizado en prehospitalario incluyen que cuando tú manejas al paciente prehospitalario, en prehospitalario le debes administrar ácido tranexámico. Entonces, muchos sin ninguna prueba, ¿no? Entonces, muchos de los algoritmos, de los protocolos ahora que se utilizan en varios países, indican que por lo menos la primera dosis de ácido tranexámico debe ser administrada en el foco de la emergencia o camino al hospital. Entonces, ¿cómo es que se usa? ¿Cómo es que se administra? Viene en una ampolla de 1 gramo. Esa ampolla se diluye en 100 mililitros de cloruro de sodio, solución salina, y se va a pasar a lo largo de 10 minutos. ¿Okay? Ya en el hospital debería administrarse igual, 1 gramo diluido en 100 mililitros, administrarse a lo largo de las siguientes 8 horas. Y ojo, a lo largo de las siguientes 8 horas, no significa 1 miligramo cada 8 horas, ¿no? Solamente se administran 2 gramos. El primer gramo, digamos, durante 10 minutos y después el segundo gramo en las siguientes 8 horas, a lo largo de las siguientes 8 horas. Y con eso es suficiente para disminuir las probabilidades de, digamos, de que el sangrado sea mayor, ¿no? Nos ayuda a limitar el sangrado. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir, quisiera decirles que la reanimación de control de daños es una estrategia estructurada, dinámica, que busca disminuir la mortalidad de los pacientes politraumatizados a través del control de la hemorragia, la prevención de la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, ¿no? Y podríamos ayudar ahí también la hipocalcemia, ¿no? La reanimación de control de daños comienza con el abordaje inicial del paciente, es decir, en el manejo prehospitalario, en la atención primaria, y se debe mantener incluso en sala de operaciones, en el posoperatorio o en el manejo que se hace posteriormente en cuidados intensivos. ¿Okay? Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Puntos y conceptos muy claros en cuanto a lo que es el abordaje del paciente politraumatizado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por favor, las consultas o preguntas que tengan, lo escriben al chat para nosotros poder tomarlas en cuenta para el final en el conversatorio y poder resolverlas.